Cómo agregar un formulario de reserva a Google Sites. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Hoy daremos un vistazo rápido a las diferentes maneras en que pueden configurar las reservas para su sitio web en Google Sites. Bueno, empecemos ya. Crear un sitio web en Google Sites es una forma súper fácil y efectiva de construir su presencia en línea, ya sea para su negocio, para ustedes, para su portafolio o para cualquier otra cosa. Y si quieren crear su portafolio en línea, quizá también quieran poder aceptar reservas. Hay 3 formas sencillas de hacerlo con Google Sites, y todos estos métodos están disponibles gratis. Bueno, empecemos ya. Ahora, para empezar, comencemos con el primer método y el más básico, que me parece efectivo y simple, pero no es mi opción preferida, el método de formularios de Google. En este método, lo único que hacen es crear un formulario de Google, básicamente convertirlo en un formulario de reservas y usar las respuestas del formulario como forma de organizar las reservaciones. Esto puede ser fácil de administrar si no tienen muchas reservas, por ejemplo, 1 o 2 al día, porque es sencillo llevar el registro de todas. Sin embargo, si tienen una agenda ocupada con citas de 1 hora y varias citas al día, puede volverse un poco difícil de gestionar. Así que empecemos a configurarlo. Para hacerlo, solo vayan a formularios de Google, hagan clic en ir a formularios aquí, y como yo ya inicié sesión en mi cuenta de Google, puedo crear el formulario directamente. Y como pueden ver, también tienen varias plantillas, pero yo quiero crear un formulario de reservas, así que voy a hacer clic en blanco aquí. Luego agregaría el título, reserva tus sesiones de fotos, eventos y más aquí. Después puedo elegir el tipo de respuesta que quiero. En este caso será una fecha. Entonces, ¿cuándo requieren su sesión de fotos? Será una fecha. Lo siguiente es habilitar esto como obligatorio. Después de eso, también quiero incluir la hora. Así que incluye tanto la fecha como la hora. Ahora, después de eso, voy a agregar nuestra siguiente pregunta. ¿Qué podría ser? Algo así. Y esta puede ser de opción múltiple. Por ejemplo, sesión de fotos general, sesión de fotos de boda, evento de boda. Digamos que también hacemos sesiones para portafolio. Digamos que estos son todos los servicios o tipos que ofrecemos. Así que, una vez que una persona selecciona el tipo de evento que quiere y la fecha y hora que necesita, pueden revisar la sección de respuestas para llevar el control de quién envió qué información, y luego marcarlo en su calendario. Y una vez que ya tienen un horario ocupado, pueden rechazar cualquier reserva adicional. Así, pueden contactar a las personas que reservaron la misma fecha y hora y decirles que ya no están aceptando reservas para esa fecha y esa hora en específico. En tu formulario hay también ajustes básicos. Convertirlo en quiz, ver respuestas, recopilar correos, enviar copia, permitir edición, configurar presentación y mensaje de confirmación, y más. Si usas este método, lo ideal es tener confirmación. Normalmente, en la descripción agrega tu email así para comprobarlo. Cualquier correo que tengan, agréguenlo. Y cuando alguien llene el formulario y ustedes confirmen su reserva, pueden quitar ese horario de su calendario. Para agregar esto a Google Sites, una vez que hayan creado el formulario, solo hagan clic en enviar aquí. Pueden copiar el enlace para añadirlo a su sitio, o también pueden incrustar el DM. Para eso, copien el email. Vayan a Google Sites y abran su sitio. Luego, donde quieran colocar la información de reservas, arrastren y suelten el bloque de incrustar. Después seleccionen código para insertar y peguen su código aquí, y hagan clic en siguiente. Y así de fácil se crea su formulario de reservas. Hagan clic en insertar y listo, ya quedó insertado. Obviamente, también pueden cambiar el tamaño para que se ajuste mejor al resto de la página. Si tienen un formulario de reservas más largo, también pueden aumentar el tamaño. De esta forma, ya crearon un sistema sencillo y efectivo para recibir reservas. Sin embargo, esto solo funciona bien mientras no tengan demasiadas reservas. Si tienen muchas,
Pasemos al segundo y tercer método, que consisten en integrar Calendly. Calendly es una herramienta de programación gratuita que les permite recibir reservas y agendar sus eventos. Para empezar, vayan a calendly.com y hagan clic en Get Started. Yo ya tengo una cuenta. Y también tenemos un video detallado sobre cómo empezar con Calendly. Así que asegúrense de verlo si no han usado Calendly antes. Pero bueno, iniciemos sesión en nuestra cuenta de Calendly aquí. En Calendly ves eventos programados, flujos de trabajo y rutas. Solo haz clic en crear para iniciar uno nuevo ahora. Y luego pueden configurar el tipo de reservas que van a aceptar. Por ejemplo, si es un evento único, digamos una sesión 1 a 1, y la gente puede reservarles algo como una sesión para portafolio. Luego el lugar sería donde corresponda. Agregan la descripción, pueden elegir el color, y después hacen clic en Next. Entonces, la gente puede agendarme hasta 60 días antes, y una sesión de portafolio dura 3 horas, según mi calendario, si hay cupo libre. Y pueden usar su horario existente o establecer horarios personalizados para cualquiera de sus eventos. Digamos que no hago sesiones de portafolio los domingos ni los sábados. Y digamos que los lunes empiezo las sesiones de portafolio a las 12 en punto AM y termino a las 5 en punto AM. Y también pueden elegir copiar estos horarios así para el resto de la semana. También pueden incluir sus descansos. Digamos que empiezo a las 12 en punto AM y termino a las 12 en punto AM. Luego hay un descanso y después, tal vez de 5 en punto PM a 10 en punto PM, tenemos nuestro segundo bloque de sesión. Como pueden ver, hay varias formas de configurar los horarios de sus reservas. Cuando tengas los tiempos, puedes sumar un margen si quieres, pero yo no lo haré por ahora. Luego haz clic en siguiente aquí y listo. Una vez que hagan clic en siguiente, van a poder ver que se creará su evento 1 a 1. Ahora, ¿qué hacen una vez que se crea su evento? Bueno, pueden ir a su sección de inicio aquí, y yo voy a eliminar el evento anterior que teníamos. Como pueden ver, tenemos este pequeño evento que creamos, o esta pequeña sección de reservas donde la gente puede agendar conmigo una sesión de portafolio. Ahora, lo único que tengo que hacer es hacer clic en copiar enlace, ir a Google Sites y ahora voy a insertar un botón de reservar ahora. Y voy a arrastrar y soltar este botón donde quiera poner mi botón de reservar ahora. Y lo llamaría reservar ahora. Por supuesto. Y luego simplemente pegaría el enlace de mi Calendly. Así. Hacen clic en este botón y Calendly abre la reserva en otra pestaña. Ahí pueden agendar conmigo. En segundos. Fácil. Ahora, esta es la versión más simple de esto. Una versión más atractiva o visualmente más agradable del mismo método. Es que, una vez que crean su evento en Calendly, lo que van a hacer es incrustar Calendly en su sitio web. Entonces, para eso, volvamos al inicio de Calendly. Veamos nuestro perfil de Calendly aquí. Así es como se ve nuestro perfil actualmente. Y si abro mi evento, este es mi evento. Entonces, hagamos clic en este botón de aquí, donde tienen su enlace y sus opciones para compartir. Entonces pueden hacer clic en agregar al sitio web aquí, y tienen 3 opciones diferentes para incrustar. Tienen texto emergente, widget emergente o inserción en línea. Quiero agregar una página de programación a mi sitio, así que voy a hacer clic en inserción en línea y luego en continuar. Y luego solo van a copiar este código de aquí. Así que hagan clic en copiar código. Después de eso, regresen a Google Sites, desplácense hacia arriba, hagan clic en insertar, luego en código para insertar, peguen el código de Calendly, y después hagan clic en insertar aquí. Ahora su página de reservas de Calendly se va a insertar aquí y la gente podrá agendar directamente desde su sitio de Google Sites mediante el widget de Calendly. Espero que este video les haya sido útil. Asegúrense de dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en el siguiente video.